Buenas tardes, bienvenidos a la exposición del trabajo de adaptaciones curriculares de la unidad número 3. En esta ocasión vamos a realizar la entrevista a nuestra docente. Ella es Miriam Correa y nos va a compartir un poco a través de la experiencia que ha podido tener en este ámbito de las adaptaciones curriculares. Muy buenas tardes, Angie. Un gusto poder participar contigo en esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora quisiera que nos comparta un poco de la experiencia desde su rol docente. Nos cuente un poco más de su experiencia. Bueno, muchas gracias la invitación. Soy licenciada en psicorehabilitación y educación especial. Tengo una maestría en educación inclusiva con mención en estrategias pedagógicas para atender a las necesidades educativas específicas y una maestría en educación con mención en intervención psicopedagógica. Tengo la oportunidad de trabajar con estudiantes con necesidades educativas específicas por 16 años alrededor, mismos que me han permitido adquirir diferentes aprendizajes y ciertas habilidades para poder atender a la diversidad en el aula. Muchas gracias. Ahora sí, a continuación con las preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con estudiantes que presentan necesidades educativas específicas en el aula? Bueno, referente a la pregunta, desde mi experiencia, puedo decir que ha sido profundamente transformadora. He trabajado con niños con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje y también con estudiantes que presentan trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Cada uno de estos me ha enseñado a replantear la manera en que entiendo el proceso de enseñanza. Aprendí a valorar el progreso de los estudiantes de forma individual, más allá de los estándares. Es un reto, sí, pero también una oportunidad para humanizar el aprendizaje y promover una educación verdaderamente inclusiva. Ya, ahora, en este sentido, ¿qué señales o factores considera que son importantes para identificar que un estudiante requiere una adaptación curricular? Bueno, considero que uno tiene que identificar primero qué puede hacer el estudiante y luego las dificultades persistentes en su proceso de aprendizaje para alcanzar los objetivos del grado, aun cuando se apliquen alguna metodología diferenciada. También observo aspectos como el ritmo en el que aprende, el nivel de su comprensión lectora, la capacidad de atención, la interacción con pares y el manejo emocional. Las evaluaciones diagnósticas y la observación continua son claves en este proceso. Ya, vamos con la tercera. ¿Cómo es el proceso que sigue para diseñar una adaptación curricular? ¿Qué aspectos considera fundamentales? Bueno, para diseñar una adaptación curricular, considero que se debe iniciar con una evaluación integral al estudiante. Identificar sus fortalezas, sus limitaciones, intereses y el contexto familiar. Posteriormente, selecciono los aprendizajes prioritarios del currículo y defino los ajustes necesarios. Puede ser una adaptación de acceso o de contenido, dependiendo del informe que se tenga o de las dificultades que el estudiante presente en el momento de trabajar en el aula. Por ello, es esencial trabajar en equipo con el DS, la familia y, si es posible, con el estudiante. Considero fundamental la flexibilidad, la claridad en los objetivos y la evaluación formativa. Bueno, en su experiencia, ¿nos podría compartir un ejemplo concreto de una adaptación curricular que haya realizado y qué resultados obtuvo? Claro, con una niña con discapacidad intelectual moderada, adapté el área de lengua y literatura. Mientras sus compañeros trabajaban en el análisis de cuentos, ella elaboraba secuencias visuales y dictaba frases sencillas sobre la historia. Con el tiempo logró expresar ideas con mayor seguridad y participó en una exposición grupal. La adaptación le permitió no solo aprender, sino sentirse parte del proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué estrategias metodológicas ha encontrado más efectivas para favorecer el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas? Cuando nosotros trabajamos con estudiantes con necesidades educativas específicas, es importante hacer uso de apoyos visuales, organizadores gráficos, rutinas estructuradas, trabajo en pequeños grupos y el aprendizaje basado en proyectos. O estas diferentes herramientas son útiles y altamente efectivas.
También aplico el principio del andamiaje y retirando apoyos a medida que ganan autonomía. Se integran juegos educativos y tecnologías accesibles que permitan que los estudiantes con diferentes necesidades educativas adquieran los aprendizajes sin barreras. Listo. Ahora, si nosotros dentro de este proceso en la institución, ¿qué tipo de apoyo recibe? Ya sea del DS u otros profesionales en este proceso y cómo valora el acompañamiento que tiene de ellos. Bueno, considero que el DS es un aliado imprescindible. Además, el trabajo para atender necesidades educativas específicas tiene que ser siempre multidisciplinario y estar acompañado por diferentes actores en el proceso, incluidos el DS y las autoridades o los gestores educativos. Considero que me han apoyado con informes, sugerencias específicas y seguimiento al progreso del estudiante. Sin embargo, reconozco que aún hay instituciones en donde el apoyo puede ser limitado, ya sea por la carga laboral o falta de formación específica en temas de apoyo a necesidades educativas. Valoro mucho el trabajo interdisciplinar cuando es constante, respetuoso y centrado en el bienestar del estudiante. Claro, pero también sabemos que se presentan dificultades. ¿Cuáles serían los principales retos que enfrenta como docente al atender la diversidad en el aula y cómo los ha ido enfrentando o cómo lo ha hecho? Uno de los mayores retos es la falta de tiempo para planificar adecuadamente y personalizar actividades. Otra es la resistencia de algunos docentes e incluso del grupo familiar a comprender que la inclusión es un derecho y no es una barrera en el aprendizaje. He enfrentado estos desafíos promoviendo el trabajo colaborativo, la formación continua y el diálogo empático con las familias. Y por último, desde su experiencia, ¿qué recomendación daría a los psicopedagogos para mejorar el trabajo conjunto con los docentes o fortalecer el rol del departamento del DS en relación con las adaptaciones curriculares? Bueno, considero que el poder trabajar con adaptaciones curriculares y atender a la diversidad en el aula, sea o no sea de estudiantes con necesidades educativas específicas, es un trabajo multidisciplinar. Sugeriría que trabajen con acompañantes, como acompañantes y no como evaluadores, que escuchen activamente a los docentes, que conozcan el día a día del aula y colaboren en la elaboración de materiales, así también en el trabajo de las adaptaciones curriculares y la planificación, que impulsen redes de formación y espacios de intercambio entre los diferentes colegas y los docentes en base a las experiencias que estos tienen. Y el DS debe ser siempre un puente entre la necesidad del estudiante, el docente y la familia. Listo, muchísimas gracias por su tiempo y por permitirnos estar en este pequeño diálogo, conociendo un poco más de su labor como docente y también como especialista en el trabajo en necesidades. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un gusto para mí poder haber compartido este espacio contigo. Muchísimas gracias por tu invitación.